5 de la tarde, 39 minutos. Mucha atención, el presidente Gustavo Petro acaba de declarar estado de conmoción interior y estado de emergencia económica en el Catatumbo por las recientes acciones criminales del ELN en la región. Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio. Hola Jorge, buenas tardes. Una noticia que estábamos esperando desde el viernes pasado, lo habíamos anticipado el viernes en la noche aquí en Blue Radio, luego del Consejo de Seguridad que lideró el presidente Gustavo Petro en Tibú, tras esta arremetida violenta del ELN que deja, de acuerdo con las más recientes cifras, cerca de 100 personas asesinadas y más de 18.000 desplazados por la violencia de 7 municipios del Catatumbo. El presidente regresó de Tibú con la idea de evaluar estados de excepción y acaba de confirmar de forma muy escueta a través de su cuenta de X que tomó la decisión de aplicar estas dos medidas. Con muy pocos detalles, Caterina Ávila, ¿qué dice exactamente hasta ahora el presidente Gustavo Petro? Ricardo, mire, lo anuncia a través de su cuenta de X escribiendo, habla de los otros, pero se refiere a sí mismo, han perdido la inteligencia, la revolución no solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia, es la paz, la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida, y escribe, se declara el estado de conmoción interior y estado de emergencia económica, espero del Poder Judicial su apoyo. El acopamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Esta es una decisión, Ricardo, que se toma y que la toma el presidente Gustavo Petro, pero no en el marco del Consejo de Ministros, porque los que nos dicen acá en la Casa de Nariño es que el Consejo que estaba previsto para las 6 de la tarde fue cancelado. Es una decisión entonces que toma el mandatario antes pues de esta reunión, y lo que nos dicen también es que esta conmoción interior y la emergencia económica puede salir las dos vía decreto porque una no tumba lo otro, por eso deciden decretar estas dos medidas para retomar el orden público en la región del Catatumbo. Catherine, gracias Jorge, varias cosas. Uno, que tanto el estado de conmoción interior, sí, que no se tomaba en Colombia desde hace por lo menos 23 años, es el nombre o la herencia del viejo estado de sitio que estuvo vigente en Colombia durante largos años en la época del Frente Nacional. Desde hace 23 años no se aplicaba un estado de emergencia y de excepción como este. El presidente no da muchos detalles, pero tanto este estado de conmoción interior como la declaratoria de emergencia económica, los decretos que los convocan, que los citan, deben contar con la firma de todos los ministros del gabinete del presidente Petro. Por eso llama la atención que el presidente se anticipe. El presidente canceló el Consejo de Ministros de hoy, nos cuenta Caterina Ávila desde la Casa de Nariño, y anuncia de una forma muy escueta a través de sus redes sociales que adopta estas dos medidas. Fíjese que en el trino el presidente dice que espera apoyo del Poder Judicial, por una razón, Jorge. Sí, señor. Porque el control automático de este estado de conmoción interior que se contempla y se convoca al amparo del artículo 213 de la Constitución del 91 y la emergencia económica deben ir a un control automático de la Corte Constitucional. Sí. Recuerde usted que la emergencia económica que había decretado el presidente Petro para La Guajira se cayó en la Corte. Sí. El lío fue que en el entretanto, mientras se caía, Olmedo López y sus 40 ladrones se robaron la plata de los carrotanques en La Guajira. Mientras tanto, pero esto tiene implicaciones muy serias, Jorge, porque puede durar hasta 90 días el estado de conmoción interior, se puede prorrogar hasta 2 veces, siempre con autorización del Senado de la República. No estoy seguro de que el Senado le apruebe esto. ¿Y qué le permite al presidente de la República? Puede dictar decretos con fuerza de ley que sean que suspendan leyes eventualmente incompatibles con el estado de conmoción interior. La Corte Constitucional ha acotado muy claramente lo que significa un estado de esta índole, porque debería ser solamente limitado a los efectos que busca, y es, en teoría, porque el presidente no da muchos detalles, recuperar el orden público en el Catatumbo, en la zona limítrofe con Venezuela. Ahora, no sabemos de qué manera un estado de conmoción interior puede llevar a que el Estado recupere el control. Con las medidas actuales, con el despliegue de tropas, con las leyes vigentes, podría hacerlo a la perfección. Esta noticia es muy grave, Jorge, es muy importante. Todos los ojos de los órganos de control, los órganos de todos los sectores políticos, muy atentos a saber cuáles son los alcances de este decreto y cuál es la justificación del presidente Petro, y además cuáles son las medidas que va a adoptar. Obviamente estamos en un escenario incierto y un escenario que genera muchas dudas. Solamente para finalizar un dato, Jorge, Ricardo. El siguiente.
Al presidente Gustavo Petro, obviamente una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, una cosa es hacer oposición, que es facilísimo, y otra cosa es ser gobierno. El presidente Gustavo Petro en 2021, siendo senador de la República y jefe de la oposición de Iván Duque, decía que se rumoraba que Iván Duque, presidente, iba a decretar la conmoción interior. Y el Gustavo Petro, senador, decía, se va a consolidar la dictadura. ¿Qué pensará el senador Gustavo Petro del presidente Gustavo Petro en el futuro que decreta una conmoción interior? Catherine, en Palacio tiene, Ricardo, algunas de las medidas que podría decretar hoy mismo, Catherine, el presidente. Tiene que salir el decreto. Cuando salga el decreto, sí, pues ya en el decreto dice desde cuándo comenzaría a regir esta medida. Lo que nos explican es que la conmoción interior le permite control territorial militar, capturas y también decretar, por ejemplo, toques de queda. Pero lo que quiere también hacer el gobierno, teniendo como referencia lo que pasó en el Plateado con esa intervención, digamos, estatal, es llevar la institucionalidad al catatumbo. Por eso dicen pues que también de alguna manera decretaron la emergencia económica. Ahí está, Catherine. Ricardo, es decir, cuando dice usted, firmen todos los ministros. Claro, pero tengo una pregunta para Catherine. ¿La conmoción interior está acotada para el Catatumbo o es a nivel nacional, Catherine? Lo que nos explican a nosotros es que solo es para la región del Catatumbo. Solamente en el Catatumbo. ¿Cuándo saldría el decreto? ¿Sabemos cuándo se emitiría el decreto? El decreto debe salir hoy porque de hecho el presidente Gustavo Petro tenía muchas reuniones en la tarde, todas fueron canceladas, también fue cancelado este Consejo de Ministros en el que se supone que iban a tomar la decisión. Lo que conocemos es que puede estar reunido con la Secretaría Jurídica también para evaluar ese tema jurídico del que usted hablaba, porque esto tiene que pasar por revisión de la Corte. Claro, porque además... Sí, claro, revisa la Corte. Claro, porque además tiene que demostrar que es un hecho sobreviniente, tiene que demostrar que es un hecho urgente, tiene que demostrar que es imprevisto, tiene que demostrar una serie de requisitos que, por ejemplo, en el tema de La Guajira hicieron que se cayera en la Corte. Dice la Corte, pues La Guajira tiene una historia de décadas de abandono, de sequía, de hambre. Y no hay ningún hecho sobreviniente. Aquí tendrían que justificar muy bien cuál es el hecho sobreviniente si la Defensoría del Pueblo desde el 15 de noviembre les había advertido que era inminente que esto ocurriera, hace más de 2 meses, Jorge Alfredo. Me llama la atención una cosa adicional. Desde Palacio le dicen a Catherine que la conmoción interior permitiría el control militar territorial. Sí, señor. Hoy puede hacerlo, a no ser que el presidente esté pensando en nombrar alcaldes militares, por ejemplo, durante el tiempo de la conmoción interior. ¿Le permite hacer capturas? No estoy seguro de que sin orden judicial se puedan hacer, aunque digamos que quedaría derogado el Código de Procedimiento Penal en el Catatumbo mientras esto ocurriera, si esto llegara a pasar, y le permite hacer toques de queda. Claro, también. Yo, Jorge, por lo menos en 2 de 3... Creo que no necesitaría la conmoción interior para ejecutarla. Es una medida excepcional, como dice Ricardo, que se puede declarar en Colombia cuando hay grave perturbación de orden público creada por la Constitución del 91. ¿Cuándo se puede declarar? Cuando hay una grave perturbación de orden público. La tiene en Tibú. Cuando la perturbación amenace la seguridad del Estado. Cuando la perturbación amenace la estabilidad institucional. Cuando la perturbación amenace la convivencia ciudadana. ¿Qué puede hacer el presidente durante este estado de conmoción interior que dura 90 días? Puede expedir decretos con fuerza de ley. Esa es una de las lo que le da al presidente un poder mayor e inmediato. El presidente puede suspender leyes que no sean compatibles con el estado de emergencia y puede conjurar las causas de la perturbación. Y emergencia económica puede decretar también con fuerza de ley algunos decretos y deben estar destinados a impedir la extensión de los efectos de la crisis. Hay unas cosas que las podría manejar sin la conmoción interior, pero es solamente la regional. Y como dice Ricardo, don Álvaro y don Pedro, esto iría también avalado por la Corte, ¿no, Ricardo? Jorge, un dato adicional. Con la emergencia económica podría facilitar la contratación directa, por ejemplo. Directa, ¿no? Sí, señor. Para facilitar las inversiones que se necesitan también con la intervención integral del Estado. Alcance de esto que está anunciando el gobierno a esta hora, don Álvaro Forero, conmoción interior y emergencia económica en esta zona del país. Jurídicamente es muy riesgosa porque, pues, sin duda, esto es sobreviniente, pero era previsible. Esto puede ser un error militar, un error craso militar de falta de anticiparse a una situación que estaba cantada. Entonces, en ese caso sería difícil. A nivel de conmoción interior, yo creo que ahí no va a ser nada muy
audaz el presidente, porque él ha sido dirigente de izquierda que durante décadas se quejó mucho del estado de sitio, del abuso del Estado para asuntos de orden público. La explicación que yo le veo a esto es para poder declarar la emergencia económica. Cuando se cayó la ley de financiamiento, Petro dijo, es que Petro ha anunciado todo. Lo que pasa es que no lo oyen porque solamente están criticándolo. ¿Quién no lo oye? La mayoría de la gente, y sobre todo la oposición. Pero si habla todo el tiempo, ¿cómo no lo oye? Por eso, pero solo se dedican a criticarlo. Dijo clarísimamente que si se caía la ley como se había caído, iba a buscar otras opciones de financiación. La pregunta es si con la emergencia económica puede declarar impuestos o alguna manera que genere nuevos ingresos para las fuerzas militares. Él sabe que a pesar de la debilidad jurídica esto tiene dos ventajas. Uno, que los temas de seguridad reciben mucho más apoyo y son directos, que los temas sociales, sobre todo a la oposición, le cuesta trabajo. Y que detrás de esto todos sabemos que muy posiblemente está Venezuela, que esto es una cosa atizada por Maduro. Entonces, él sabe que hay una protección política a una medida de estas y creo que lo que está buscando es recursos. Vamos a ver si se confirma. Don Pedro, alcances de esto que está pasando en Colombia. El presidente Petro ha declarado estado de conmoción interior y emergencia económica ante la crítica situación de orden público en el Catatumbo. Jorge, pues es muy claro, el presidente ni siquiera dejó que operaran las fuerzas militares en este despliegue para poder recuperar el territorio. Yo siempre vi cuando aprobaron las otras conmociones interiores que pues se tenía que demostrar que no había las herramientas para poder superar esto. Yo hasta ahora estoy viendo que llegan allá a esa zona unos importantes grupos de la fuerza pública. Uno no puede decir desde ya que eso va a fracasar. A mí me parece que eso es un error y creo que eso le puede costar mucho. Él mismo en el trino dice que ojalá las entidades o las instituciones judiciales lo acompañen, porque él sabe que le faltó mucha gestión y que podía implementarla desde ya. Entonces yo no creo que eso primero le vaya a pasar por la Corte. Y segundo, si el presidente quiere resolver los problemas económicos, pues uno tiene otras formas de hacerlo. Abróchese el cinturón. Tiene un presupuesto gigantesco. Mire, el presidente Iván Duque, que al presidente Petro le gusta tanto recordarlo de manera permanente, tuvo un presupuesto creo que de 375 billones de pesos. Este gobierno tiene más de 500 billones de pesos. Entonces yo creería que si el presidente quiere hacer esto para tener un manejo económico, creo que también se está equivocando. Afortunadamente para los colombianos nos queda la Corte Constitucional, que ya ha emitido sendas sentencias en esta materia para regularla y que esto no se tome a la ligera, para que no se vuelva algo que el presidente Petro, cuando era una persona alzada en armas y también parlamentario, criticaba mucho de que no volviéramos a un país donde las personas que estaban en ejercicio de la presidencia pudieran utilizar demasiado poder. A él le gusta eso, Jorge, a Petro le gusta mucho el tema del poder. Sí. Afortunadamente en Colombia hay una Corte Constitucional y tiene que superar muchos obstáculos para que esto le pueda pasar, Jorge Alfredo. El trino del presidente Petro de hoy le está respondiendo a alguien. ¿A quién es? Está respondiendo al tuit del Frente de Guerra Nororiental al comandante Manuel Pérez Martínez, que estaba enviando ese mensaje al que respire, sí, el comandante del ELN. Pues no le vamos a leer, que está no le vamos a leer lo que dice el señor del ELN. No. No se lo vamos a leer. A ese tuit le está respondiendo el presidente de la dice el presidente Petro a un tuit que dijeron estos señores, haciendo mella que son lo máximo en la historia de la humanidad. Y es un comandante que aparece en una facción del ELN que nadie conoce, que estaba desconocido, le responde el presidente que no aparece Petro dentro de las negociaciones incluso de paz con el gobierno. Le responde el presidente Petro, habla de los otros pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia, le dice a ese comandante del ELN. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. De una vez le envió el mensaje a la Corte. Pero recuerde, Jorge, y también dice Juan, el copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia, dice el presidente Petro está
con las ganas de declarar la emergencia económica desde hace tiempo. Lo dijo, como lo decía Álvaro, cuando se cayó la ley de financiamiento, y lo hizo cuando estaba la emergencia por sequía en el departamento de La Guajira. Y la Corte el año pasado, en octubre, le tumbó la mayoría de los decretos. Entonces Ricardo, es posible que pase lo mismo. Ricardo. Sí, señor. Sobre este comunicado, sobre este video que publica un medio que se llama Nororiente al Día, sí, y que es sobre el que responde el presidente Petro, un video del ELN envalentonado. Del ELN. Imagínese usted, Esteban, sí, un ELN envalentonado, sí, que tiene como retaguardia Venezuela, porque ellos matan y se van y se esconden en Venezuela después de cometer este baño de sangre en el Catatumbo, según nos confirmó esta mañana el general Rodríguez en Mañanas Blue. Este hombre aparece liderando el Frente de Guerra Nororiental y apela a uno de los históricos cabecillas del ELN. Recuerde usted que el ELN tuvo como origen un par de vertientes. Por un lado, la lucha obrera de la Unión Sindical Obrera de los Trabajadores Petroleros de Barranca Bermeja. Y por otro lado, las ideas de la teología de la liberación. Entonces, recuerde usted aquí los sacerdotes que vinieron y forjaron al ELN desde España. Recuerde usted a Domingo Laín Sáez, sí, y a Manuel Pérez. También. Por eso este Frente, sí, Nororiental se llama de esa forma en honor al cura Manuel Pérez, que fue cabecilla durante muchos años del ELN, antes de que fuera Gavino, antes de que fuera Antonio García. Sí. El ELN tenía unos curas, obviamente expulsados en su momento de la iglesia, que eran los jefes de ese grupo guerrillero, porque se decían defensores, repito, porque no son más que unos delincuentes. Los abanderados de la teología de la liberación, de esa vertiente de la iglesia que luchaba por la justicia social y que consideraba válidas la combinación de todas las formas de lucha, a través de la cual, entre otras cosas, el sacerdote Camilo Torres Restrepo se fue a las filas del ELN y murió en el primer combate contra el ejército en Patio Cemento, instigado por Fabio Vázquez Castaño, que era el máximo jefe del ELN en ese momento, según nos contó la semana pasada Oti Patiño, exguerrillero del M-19 y comisionado de paz. Es que esto es muy viejo, esto es un cáncer que lleva 60 años, sí, señor, sí, 60 años el ELN en el país. Presidente.